Hola, muchísimas gracias por visitar el canal. En este ejercicio vamos a hacer una revisión de los tipos de simetrías en coordenadas polares. Hay tres tipos, una respecto al eje polar, otra respecto al eje copolar y otra respecto al polo. Respecto al eje polar, el chiste es primero ubicar nuestro punto, en los cuales r es la distancia del polo al punto o radio, y θ es el ángulo medido en el sentido antihorario. Ahora, la simetría consiste en que la distancia que hay del eje polar al punto tiene que ser la misma si nosotros usamos al eje polar como si fuese un espejo. Okay. Entonces, el radio va a ser el mismo, debe de medir lo mismo, y lo que va a ocurrir con el ángulo es que ahora va a estar medido en el sentido horario, por eso el menos θ. Por lo tanto, para poder ubicar el simétrico respecto al polo de este punto, simplemente se cambia θ por menos θ. O en su defecto se toma en cuenta el ángulo medido en el sentido convencional. Veamos unos casos. Tenemos este punto 4,60 grados. Entonces, su simétrico respecto al eje polar va a medir 4, menos 60 grados. 60 grados va a ser el ángulo de la horizontal hacia abajo en el sentido de las manecillas del reloj. Pero el ángulo completo realmente viene a ser 300 grados. Por eso, una forma de describir a este punto simétrico va a ser como 4,300 grados. Ok. ¿Es incorrecto decir que el simétrico es 4 menos 60 grados? No. Depende mucho cómo nos pidan el ángulo. Si nos lo piden en el sentido convencional, entonces sí, tendríamos que escribir que el simétrico de 460 grados es 4,300 grados. Otro caso, tenemos un punto P que mide 5,121 grados. Recuerden, 121 grados es el ángulo medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj, a partir de la horizontal. Muy bien. Por lo tanto, el simétrico va a ser tamaño 5 con un ángulo de menos 121 grados. Eso significa que en realidad, si midiese el ángulo en el sentido convencional, tendría 239 grados. Muy bien, por lo tanto, el simétrico del punto en cuestión es de coordenadas polares 5,239 grados. Ok, tenemos un último caso de coordenadas 4,209 grados. Es decir, hay 209 grados midiendo el ángulo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el simétrico va a ser un punto de coordenadas 4 menos 209 grados. Ahora, estos 209 grados negativos, puedo yo también escribirlos tomando en cuenta el sentido convencional. Entonces, este último, que está en color como naranja, son los 209 grados negativos. Lo que me interesa es el ángulo café. Entonces podríamos hallarlo como 360 menos 209 grados, es decir, 151 grados. Entonces el simétrico del punto en cuestión va a ser de coordenadas 4,151 grados. Ok, la siguiente simetría es respecto al eje copolar, que es el equivalente al eje vertical en coordenadas polares. Perdón, al eje Y en coordenadas polares. Muy bien. Entonces aquí la cuestión de simetría tiene que ver con que la distancia que hay entre el punto y el eje copolar
tiene que ser la misma si uso el eje copolar como si fuese un espejo. Entonces, el radio va a mantenerse del mismo tamaño, y lo que notamos es que el ángulo θ lo vamos a tener medido, pero ahora de la horizontal hacia en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, entonces el ángulo que yo quiero medir, el ángulo real, tendría que ser 180 menos θ grados. Esto para tener el ángulo medido de manera convencional. Veamos algunos ejemplos. Tenemos este punto 5,53 grados. Su simétrico, entonces, vemos que va a mantener la misma distancia respecto al eje copolar. Ahora, el ángulo que yo recorro en el sentido convencional, ¿cómo lo puedo hallar? Pues bueno, a 180 le voy a quitar los 53 grados. Y eso nos da 127 grados. Así es, entonces ese ángulo, recuerden, estos 127 grados es medido en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok, tenemos otro caso en donde las coordenadas del punto en cuestión son 6,237 grados. Entonces estos 237 grados están en el sentido convencional y quiero el simétrico. Entonces n simétrico va a ser del mismo tamaño, y para encontrar el ángulo a 180 grados le vamos a restar 237 grados. Ok, esto nos va a dar menos 57 grados, que corresponden en realidad al ángulo que tengo medido como está indicado en la figura. Por lo tanto, el ángulo convencional sería a 360 restándole los 57 grados, y eso nos da 303 grados. La simetría con el polo consiste en usar al origen o al polo como la referencia espejo. Entonces, si yo tengo un punto r, θ, la distancia r tiene que ser también la misma, pero lo que vamos a hacer es que vamos a extender la línea de r en la dirección opuesta. Entonces vamos a tener que el ángulo θ va a estar opuesto con el vértice en el lado contrario al polo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dos formas de poder deducir al simétrico. Entonces, tamaño r, y podemos sumarle a 180 grados el ángulo θ. O simplemente escribir menos r, que significaría que el radio está medido en la dirección opuesta, y θ como ángulo. Veamos unos casos. Tenemos un punto Q de coordenadas 3,65 grados. Entonces, si yo me mantengo sobre la misma línea de acción donde está este punto, va a tener el simétrico hacia abajo, y los 65 grados, entonces es opuesto con el vértice sobre el polo. Entonces basta con sumarle a 180 grados los 65. Eso nos da que el ángulo completo serían 245. Por tanto, Q simétrico va a ser 3,245 grados. O podríamos escribirlo también como menos 3,65 grados. Tenemos otro punto de coordenadas 4,150 grados. Entonces aquí aprovecho y extiendo la línea de acción de R. Entonces en el simétrico debe estar también a una distancia de 4. Y el ángulo de 30 grados, bueno, aquí tenemos que tener unos opuestos con el vértice. De tal forma que
Para el tamaño dijimos que 4 y para el ángulo a 180 le vamos a sumar 150 grados y eso nos da 330 grados. Entonces 4 330 grados es una forma de indicar este ángulo, o podríamos usar el negativo del radio. Entonces ese simétrico va a ser menos 4,150 grados. Vale, espero que este video les haya sido de utilidad. Suscríbanse al canal, compártanlo y estén al pendiente de nuestras notificaciones.